Vivimos en tiempos muy peligrosos, difíciles y de mucha confusión. Por esa razón, nuestro compromiso es llevarte el mensaje que traiga alivio, paz, pero que sobre todo te conduzca por el camino de rectitud y de vida eterna. Y eso únicamente lo consigue el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor crezca cada día más en ti y que este mensaje contribuya para eso. Si al final te ha gustado, deja tu me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Y bueno, nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Bueno, hoy estamos justamente como hemos estado hablando, hemos abordado la gratitud desde una perspectiva diferente. Casi todos los años hablamos con respecto a la gratitud, que cómo Dios es la voluntad de Dios, cómo nosotros podemos ser agradecidos y qué impacto tiene en nuestras vidas. Pero este año lo hemos abordado desde una perspectiva diferente y hemos visto formas prácticas de ser agradecidos, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo ser alguien agradecido? Y en base a esas formas que hemos expuesto, poder darme cuenta, que me haga una radiografía, si realmente soy alguien agradecido. Y dijimos, la primera enseñanza fue con respecto a que alguien agradecido es un buen mayordomo, ¿verdad? Es un buen administrador. Y un buen administrador primariamente reconoce que no es dueño de nada, que solamente administra, que el dueño de todo es Dios y todo pertenece a Dios y vuelve a Dios. Entonces, la forma en la cual administramos lo que Dios nos ha dado mediante el tiempo que estemos de este lado del cielo, la forma que lo administremos, primariamente reconociendo que Dios es el dueño, eso determina si realmente somos alguien agradecido o no. Y tuvimos otros puntos desarrollando con respecto a la mayordomía. Y el de la semana pasada, otra forma práctica que vimos de cómo podemos ser alguien agradecido, ¿quién recuerda que era? ¿Mediante qué? El trabajo y el esfuerzo. ¿No es así? Dios nos da, todo le pertenece a Él, pero eso no implica de que nosotros no tengamos que trabajar esforzadamente sobre todo lo que Dios nos da. Y el trabajo no es únicamente el de 8 o 10 horas que cumplimos afuera. Él nos da también nuestra vida personal, nuestro cuerpo, somos templo del Espíritu Santo, estamos administrándolo de forma correcta, estamos trabajando y esforzándonos para que sea algo que glorifique a Cristo. Vimos que administramos la familia. El construir un matrimonio y una familia es trabajo y esfuerzo, hermanos. No se da por casualidad. El hermano que tiene, tal vez tú dices, wow, qué bonita familia que tiene el hermano o la hermana. Yo quiero decirte, no es porque tiene más suerte que tú o es más bendecido o bendecida que tú. Es porque reconoce que por la gracia de Dios le ha sido dada esa familia y le requiere un trabajo y un esfuerzo del mismo o más trabajo de que hay afuera. Entonces dijimos que el trabajo y esfuerzo sobre todas las cosas que Dios hace, Dios le da a Josué un ministerio. Dios le dice a Josué, aquí como estuve con Moisés, también estoy contigo. Nadie te podrá hacer enfrente ningún día de tu vida. Tú repartirás la tierra que yo he dado por heredad, yo estoy contigo. Más le dice Josué, yo estoy contigo, yo te doy el ministerio, tú vas a llevar al pueblo la tierra, tú la repartirás, pero Josué, yo no voy a hacer todo. Esfuérzate y sé valiente. Y vimos cómo en el ministerio, en la obra que Dios nos da para hacer, el trabajo que Dios nos pone a hacer para la obra de Cristo, requiere esfuerzo y trabajo. No se da solo, no se da porque sí. Y hoy vamos a ver, cerrando esto de gratitud, una manera también que está de una forma muy entrelazada con el trabajo y el esfuerzo. En sí todas están entrelazadas, pero más que nada con el trabajo y el esfuerzo. Hoy vamos a ver una manera de ser agradecidos a Dios, de la forma en la cual somos agradecidos al Señor. Y es perseverancia y compromiso de alguien agradecido. Perseverancia y compromiso de alguien agradecido. O también podría ser perseverancia en el compromiso de alguien agradecido. Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, la Biblia. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, comenzando desde el versículo 1.
Vamos a leer hasta el versículo 3. Hebreos capítulo 12, versículo 1. El título del mensaje de hoy es La perseverancia en el compromiso de alguien agradecido. Todos, por favor, estemos con la Biblia o ya sea, si tú tienes el único recurso es tu teléfono, puedes mirarla en tu teléfono y después lo apagas, pero miremos que esté en la palabra de Dios porque vamos a salir de este lugar no diciendo el pastor dijo, sino la palabra de Dios dice. Amén. Entonces dice así, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mirad de esta manera que dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre del cielo, te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias porque esta es tu palabra y no la mía. Y yo te ruego, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, el maestro y no yo. Padre, usa la vida de tu siervo inútil si tú, Señor, no estás en él. Padre, te ruego que de la misma forma que has ministrado mediante he estado desarrollando este mensaje, este sermón, continúes haciendo en este momento en la vida de tu hijo, Señor, pero también lo hagas en la vida de cada uno que esta tarde con un corazón dispuesto vino, Señor, a recibir la semilla de tu palabra. Yo te ruego, Dios amado, que tú obres conforme al propósito de tu voluntad, Señor, y sea glorificado Cristo en cada vida, Señor. Que la gloria sea para nuestro Señor y para nuestro Salvador, y salgamos de este lugar diciendo: Jesús es maravilloso, Él es glorioso, Él me salvó, Él me cambió. Te damos gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por tanto, nosotros, también teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos. Por tanto, es una palabra que indica que lo que se va a decir es por razón o tiene como motivo algo que anteriormente se estuvo desarrollando. Y yo sé que todos conocemos Hebreos capítulo 11, porque Hebreos capítulo 11 es conocido como el paseo, el hall de la fama de los héroes de la fe. Y se menciona tanto hombres y mujeres que delante de Dios actuaron con fe, actuaron en perseverancia por la gracia que el Señor les había dado. Y entonces por tanto está indicando que teniendo tal testimonio como el que se ha mostrado anteriormente de estos hombres y estas mujeres que nos han señalado en la Biblia, por tanto, nosotros, dice aquí el autor de los Hebreos, hay algo que debemos de hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos de correr con paciencia o con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es comparada en varias ocasiones en la Biblia con una carrera, como se nos menciona en Filipenses, versículo que vamos a ver un poco más adelante. Pero esta carrera no es una carrera de velocidad, no es una de 100 metros ni de
400 metros, en donde tú de un solo tirón tienes que dar todo para llegar a la meta. La carrera a la cual se está mencionando tiene más relación con una maratón en la cual tiene vallas o obstáculos. En una maratón, como nosotros sabemos, si hay algo que realmente se requiere del atleta es perseverancia. Perseverancia para sortear y no decaer ante el cansancio, no decaer ante el desánimo de aquellos que van delante de él. Y es una carrera que sobre todo es distinguida porque si hay algo que es necesario en esta carrera de maratón, es la perseverancia. Yo quiero aclarar algo primero. El término perseverancia o paciencia, como leímos aquí, porque en Hebreos nos dice corramos con paciencia. El término paciencia o perseverancia, presta atención, es un término intercambiable en la gran mayoría de ocasiones que es citado en la Biblia. Cuando en la Biblia muchas ocasiones tú ves que se usa el término paciencia como aquí en Hebreos, al entender nuestro de hoy estaría queriendo decir perseverancia. Viene en el idioma original, se separa esta palabra en dos partes. La primera es upo, o sea, el nombre es upomone, pero la primera es upo, que significa debajo, y mone es permanecer. O sea que paciencia o perseverancia, como vemos aquí, es la capacidad de permanecer bajo presión sin rendirse. La capacidad de permanecer bajo presión sin rendirse. En la literatura griega se refería a una actitud de perseverancia agresiva y desafiante al enfrentar las dificultades o las desgracias que se presentan en la vida. También se usaba para mostrar cuando era necesario revelar el valor, la resistencia y la disposición de sufrir que tenía una determinada persona. El erudito William Berkeley, un comentarista bíblico, uno de los más conocidos, dice lo siguiente, y voy a citar: perseverancia o paciencia expresa la idea de soportar o seguir adelante bajo circunstancias difíciles. Podría traducirse también como expectativa. Entonces nosotros podemos ver, si tomamos estas definiciones, que la perseverancia o la paciencia es la capacidad de una persona de permanecer en los propósitos y compromisos que ha hecho a pesar de. La capacidad de una persona de permanecer en los propósitos y compromisos que ha hecho a pesar de las circunstancias, a pesar de las presiones, a pesar de los desánimos, de las dificultades, de las frustraciones. La perseverancia es la capacidad de esta persona persistir y permanecer inalterable por esto que se le presenta en su camino. De acuerdo a la psicología, y yo sé que podemos decir, pastores, la psicología realmente, hay quienes tienen sus pensamientos con respecto a la psicología, pero la psicología en algunos de los casos, lo que hace es ayudarnos a entender algunas cosas que Dios ya ha revelado, pero que nosotros no todos tenemos a veces la misma capacidad de entender. La psicología dice lo siguiente, que la perseverancia constituye uno de los 4 rasgos o características más importantes, o si no, el más importante del carácter de un individuo, y que también es uno de los rasgos más ausentes en los últimos tiempos. Vuelvo a repetir, es uno de los rasgos
más importantes o el más importante, la perseverancia del carácter de un individuo, pero es el más ausente en los tiempos que nosotros vivimos. Sin embargo, esto aquí nos da un poquito de aliento. Es el rasgo, presta atención, más presente y evidente de una persona que ha nacido de nuevo, de un cristiano. El que ha nacido de nuevo, presta atención, no persevera para ser salvo, porque es salvo, persevera. No por mérito de su perseverancia alcanza la salvación. Es por el mérito de la perseverancia de Cristo que consumó aquello que Él tenía para hacer y que la salvación venga para el ser humano. En las 5 doctrinas de la gracia, de la teología reformada, que son conocidas también por el acróstico, la sigla TULIP, que es de tulipán, pero en este caso es TULIP. La quinta letra es la letra P. Y esta doctrina postula la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son santos? Aquellos que se portan muy bien, ¿no? Yo creo que si es así, estamos todos descartados aquí. Porque portarnos bien a la medida de Dios sería ser perfectos. Y aquí yo no le veo una aureola a nadie, comenzando por el que está adelante. Los santos son aquellos que han sido apartados por Dios, separados por Dios, para ser su cuerpo, o sea, su iglesia. Cuando tú ves que el apóstol Pablo se dirige a las iglesias, la palabra a los santos que están en Efeso, a los santos que están en Tesalónica, a los que han sido separados para conformar el cuerpo de Cristo, la iglesia invisible y mística del Señor. Por eso la iglesia no es una institución humana, la cual podemos decir, esta iglesia, institución humana, somos uno, es la verdadera. No. En el momento en que alguien se proclama como la institución humana, verdadera y única como iglesia de Cristo, eso es una secta. La iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo, la asamblea de los santos, aquellos que han sido separados y bautizados en Cristo Jesús, unidos a Él, de una forma mística, en donde no nacen por voluntad de hombre, ni de varón, ni por voluntad de sangre, sino que son nacidos y engendrados por voluntad de Dios. Esta doctrina de la perseverancia de los santos postula lo siguiente, que si tú has sido regenerado por Dios, o sea que si has nacido de nuevo, tú has sido nacido de nuevo por gracia, no por mérito, por plena voluntad de Dios. O sea, si lo traducimos al idioma de hoy, es porque a Dios se le antojó de que tú nacieras de nuevo. Y tú no merecías, ni yo tampoco. No hiciste nada, o más, hiciste todo lo contrario para no merecer que Dios te haga nacer de arriba. Sin embargo, lo hizo. Aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios perseveran en esa gracia salvadora. Dice lo siguiente: si la tienes, a la gracia, y la pierdes, si la tienes nunca la pierdes, y si la pierdes es que nunca la tuviste. Y hay innumerables pasajes para afirmar esto, aunque nuestro tema de hoy, yo quiero por lo menos presentar 2 para que no quedemos solamente con dichos. Filipenses 1:6 dice esto: estando convencido ¿de qué? De aquel que comenzó en vosotros la buena obra, no la va a dejar inconclusa aún en el camino, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta el día del fin. Romanos 8 dice, y a los que 30, dice Romanos 8:30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. No glorificará, no, ya lo hizo Dios.
Mi confianza en mi preservación o en mi permanencia no está en mi capacidad de perseverar, sino que mi confianza descansa en el poder de Cristo para sostenerme con su gracia y el poder de su intercesión como mi abogado que intercede por nosotros. Él nos va a conducir con seguridad y nada nos separa de su amor, ni tampoco nadie nos arrebatará de su mano. Hemos sido engendrados en Dios. Perseveramos porque Cristo perseveró en nuestra salvación. Perseveró hasta el cumplimiento del compromiso que él tenía. Cristo comenzó la carrera, atravesó los diferentes obstáculos y perseveró firme hasta el final. Él llegó a la meta y por esa razón nosotros, una vez que somos alcanzados por Cristo, hemos sido salvos. Mas yo quiero que prestes atención aquí. Es muy importante que nosotros entendamos que esto no anula ni remueve la responsabilidad total del ser humano, la responsabilidad moral y la responsabilidad de cómo va a vivir su salvación. Porque es a Él al que se le manda correr con perseverancia la carrera. Cristo corrió la carrera y perseveró. Por eso nosotros hemos sido justificados, hemos sido glorificados juntamente con Él si es que hemos nacido de nuevo. Pero ahora no es Cristo quien está corriendo la carrera. La carrera la estamos corriendo nosotros. Y tenemos total responsabilidad sobre esa carrera que estamos corriendo. Por eso quiero preguntarte, ¿cómo te definirías a ti mismo? Y yo quiero decirte que mientras estaba, yo los domingos en la madrugada es donde le comienzo a dar vamos a decir, todo lo que necesita el sermón que va siendo elaborado. Y yo lo hago, mi esposa sabe muy bien, lo hago en el ático de mi casa. Y ahí en el ático de mi casa, mientras estaba yo desarrollando esta pregunta, porque es muy lindo hacérsela a los demás, ¿no? Quiero preguntarte si tú te consideras o te defines como alguien perseverante. Y yo mientras estaba escribiendo esto, yo miraba el piso de mi casa en el ático, el cual comencé y casi terminé. Y yo decía, oh, Guito. Y sentía la voz de mi esposa, de la pastora, ¿cuándo se va a terminar ese piso? Y digo, ¿y yo ahora cuándo hable de esto? Pues yo quiero preguntarte a ti, ¿tú te consideras alguien perseverante? Alguien que cuando comienza algo importante y necesario para su vida o para la vida de su familia, sortea las dificultades, va por encima del desánimo, sobrelleva las frustraciones con el propósito de llegar a la meta y no abandonar aquello que comenzó. ¿Tú te definirías a ti mismo como alguien perseverante en tus compromisos? No me lo respondas, yo ya me lo respondí a mí mismo. ¿O te definirías como alguien que deja inconclusa, sin terminar como ese piso, la mayoría de las cosas que comienza? Presta atención, porque esto es importante. Alguien que abandona cuando se presentan las dificultades o se presentan situaciones que lo frustran y se le vuelven una carga muy pesada. Yo quiero preguntarte, ¿eres alguien tú que cumple sus compromisos
a pesar de los inconvenientes que se presentan? ¿O fácilmente tienes cualquier excusa y esa es suficiente para romperlos y fallar en aquello que has dicho? Quiero yo decirte algo. Yo no sé cuál será tu respuesta o si te ha dado el tiempo para procesarlo, pero Dios forma el carácter de sus hijos. Voy a volver a decirlo. Dios forma el carácter de sus hijos. Y Él forma el carácter de sus hijos con las mejores cualidades. Y la perseverancia, presta atención, es una de ellas, por no decir la más importante. Para correr la carrera en la vida cristiana con éxito, y quiero definir éxito como alcanzar aquello por lo que ha sido alcanzado por Cristo, como el apóstol Pablo dice en Filipenses, justamente citando la carrera. Para correr la carrera con éxito, o sea, éxito es para el cristiano alcanzar aquello por lo cual ha sido alcanzado por Cristo. De forma que la gloria de Cristo se vea en su vida. Tú tienes que correr la carrera que tienes por delante. La carrera de tu crecimiento espiritual, de no estar siempre como niño fluctuante en donde soplan todos vientos de doctrina. Tú ahí te prendes, no disciernes. Tú necesitas correr tu carrera y dar frutos en tu vida que evidencien verdaderamente la salvación tan grande que tú has recibido. Si tú antes eras un Simón, que se comience a ti ver ahora un Pedro. Si tú antes eras una Marta, que se comience a ver ahora una María. Y no estoy hablando de nombres aquí porque tenemos nuestra hermana Marta que está con nosotros hoy de nuevo, preciosa, que no cambie su nombre, tiene el mismo nombre de mi mamá, no lo cambie. Y para mi mamá también, que siempre nos mira, no se trata del nombre, se trata de las actitudes, de los frutos, de los cambios en nuestra vida. Tú tienes una carrera que correr, que es de la transformación, el cambio de nuestro entendimiento, conforme al entendimiento y la mente de Cristo. La transformación que debe de tener alguien que dice ser cristiano. Por eso vamos a ver 3 puntos, rápidamente, o 3 formas en las cuales nosotros podemos desarrollar perseverancia, paciencia. 3 formas en las cuales Dios usa para que nosotros desarrollemos la capacidad de persistir, de permanecer cuando estamos bajo presión, cuando tenemos toda la voluntad de abandonar. Porque hay muchos que comienzan la carrera, pero el comenzar no tiene ningún trofeo al final, sino permanecer y llegar a la meta. ¿Algún corredor o atleta le dieron un trofeo porque comenzó la carrera? Pregunto. No, ¿verdad? Así por llegar a la meta. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer entonces para tener la capacidad, desarrollar la capacidad de perseverar, de permanecer bajo presión, es fijar metas correctas. Fijar metas congruentes con la realidad e identidad que tenemos ahora en Cristo. Metas correctas, puestos los ojos en Jesús, no en mí, no en mis propósitos, mis sueños. Yo me río a veces cuando dicen, ay Señor, ayúdame a alcanzar mis propósitos. ¿Qué estás hablando? Conviértete. Tú has sido asido por Cristo, agarrado por Cristo, para que puedas alcanzar aquello por lo cual Cristo te alcanzó, no tus propósitos.
Tus propósitos mueren cuando has muerto juntamente con Cristo y resucitan nuevamente cuando has resucitado juntamente con Él. Tener metas correctas. Si tu meta o las metas que te has puesto a alcanzar son tus propósitos personales, yo quiero ser muy claro con esto, aunque sean nobles. Si son tus propósitos personales y Dios no está en el asunto, están fuera de la voluntad de Dios, estás corriendo la carrera equivocada y te has puesto la meta que no debes de tener. Perseveras con tus fuerzas, pero no desarrollas carácter. Tú tal vez tienes la meta, si tú eres soltero o soltera, de casarte. Y si Dios no te ha dado el don de abstinencia, que es mantenerte sin tener relaciones sexuales, ¿no? Si tú eres de lo que no tiene necesidad de tener relaciones sexuales, Dios te dio el don de abstinencia. Pero si tú no tienes el don de abstinencia, Dios te manda a casarte para que no te andes quemando. Y tú tienes esa meta noble, voy a construir mi familia. Primero, para construir mi familia tengo que buscar mi esposo, tengo que buscar mi esposa, ¿no es así? Y tú eres un siervo de Dios, alguien que se supone que ha nacido de nuevo en Cristo. No es en la barra que vas a encontrar a tu esposo o en la esposa. Te has planteado una meta que es de Dios, pero tú te quieres unir en yugo desigual. Quieres hacer la carrera a tu manera, poner las metas a tu forma y no son las metas ni las formas de Cristo. Tal vez tú dices, yo quiero servir a Dios, pero lo quieres hacer a tu manera, cuando puedes, cuando no tienes nada más para hacer, sin compromiso. Cuando servimos a Dios porque no tenemos más nada para hacer. No tengo más nada para hacer, por eso yo sirvo al Señor. No es servicio. Si tu meta o lo que te has propuesto alcanzar, presta atención, son contrarias a la doctrina, a la enseñanza, a los principios de Dios, y tú perseveras en ellas, cosecharás derrota. Plantearte las metas apropiadas. Cuando Dios te ha iluminado con su palabra, porque yo quiero que nosotros necesitamos entender algo, y es a veces que uno, a veces predicando más le cuesta eso. Y es de que a los que estamos aquí, no a todos Dios le dio la iluminación de su palabra en la misma medida, ¿sabías? Es más, o sea, para que la palabra sea iluminada en el corazón, necesita ser alguien espiritual. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, ni puede. Para él son locura. Pero el espiritual todo lo discierne, o sea, todo lo es iluminado y lo procesa, lo analiza, lo escudriña. Y no a todos aquí Dios nos dio el mismo entendimiento de la palabra, pero yo quiero decirte algo. No importa si te dio un mayor nivel o menor nivel. Lo importante es en aquello en lo que Dios ya te ha iluminado en la palabra, en lo que Dios ya te ha dicho que eso es pecado, que eso está mal, que eso no es la meta que Dios tiene para tu vida, que esa no es la manera que tú tienes que estar corriendo la carrera que tú tienes en Cristo. Tal vez es súper básico para alguien que tiene mayor entendimiento, pero eso es lo que tú has entendido. Yo quiero decirte, tú permaneces en contrariedad a lo que Dios ya te dijo que estaba mal. Porque si tú permaneces, estás corriendo para tener derrota delante tuya. Nunca nadie al cual Dios le ha iluminado su palabra y persiste en su pecado.
primariamente hay que ver si realmente nació de nuevo. Pero puede ocurrir de personas que han nacido de nuevo y persisten. Cosechan para ellos derrota. Estás con la meta incorrecta. Estás corriendo mal. Primera de Timoteo 4:16, mira lo que nos dice. Timoteo dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Tú estás ahí pastoreando en Efeso, los hermanos son complicados. No son como los de aquí, somos uno que somos, aquí somos gente fácil, ¿no es así? Sí, amén. Digan amén ustedes, por lo menos, ¿no? Son complicados, ¿no? ¿Verdad? Bueno, esto me deja dudando. Te está tocando pastorear esa iglesia que se opone a ti, Timoteo. Dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, Timoteo. Tú sabes que la doctrina para muchos da risa, porque para muchos cuando se menciona doctrina o se dice sana doctrina y se dice cristiano, lo considera como que ¡wow! Ya lo asocia por poco con una mala palabra. Y no decir todas las otras cosas, ¿no? ¡Wow! Fariseo, legalista. Sin embargo, a lo que Dios más manda y más cuida y más se preocupó en establecer mediante los apóstoles eran los fundamentos donde se iba a construir la iglesia. La roca principal, angular, es Cristo, mas los fundamentos donde se construye son las enseñanzas, las doctrinas. Las doctrinas no cambian en la iglesia de Cristo. No cambian porque ven una moda diferente. No cambian porque ahora el Papa haya cambiado, ¿verdad? La forma en la cual ve su iglesia, todo este movimiento progresista que estamos viendo hoy. No voy a nombrarlo porque hoy fácilmente a uno ya le tiran el video abajo, se lo hacen caer porque dice alguna palabra. No. Hoy en día hay una crisis, tristemente, en la iglesia católica. Yo no sé si tú estás enterado. Hay una crisis. Está a punto de un gran cisma, de una gran división. ¿Por qué? Porque la parte de lo que es del Papa y gran mayoría que están de su lado apoyan el progresismo, la inclusión, todo lo que nosotros vemos ahora de bandera de colores y todas esas cosas. Mas por otro lado están los que no. ¿Por qué? Porque la doctrina no cambia. Se viene otra reforma protestante en la Iglesia Católica. Un obispo en Texas, no me sale muy bien su apellido, que tal vez haga un video esta semana sobre eso, Lee Kirtland o algo así se llama, no estoy seguro de su nombre, tú puedes buscar su información, el cual fue removido de su puesto, fue sacado de su puesto por el Papa, porque justamente es alguien que dice la doctrina no cambia, permanece. Le dice Timoteo, persiste en ello. Persiste en la doctrina que habéis aprendido, pues haciendo esto, Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No está hablando de la salvación del alma de Timoteo. Está hablando de salvarse de todas las situaciones que pueden hacer que su carrera realmente sea corrida de una forma que no dé gloria a Cristo. Tenemos nosotros el claro ejemplo de alguien que corrió una carrera contraria a la que Dios le había dicho. ¿Ustedes se recuerdan de Jonás? Dios le dice, Jonás, tu carrera y tu meta es llegar a Nínive. Jonás dice, no, mi meta es irme al crucero, a las Bahamas. Jonás, tu meta es llegar a Nínive y predicarles del arrepentimiento. Ah, no, mi meta es irme en el crucero a las Bahamas. ¿Qué pasó con Jonás? Terminó igual en Nínive, ¿no es así? Pero mira qué interesante esto, porque cuando termina el libro de Jonás, presta mucha atención. El propósito de Dios se cumplió igual, presta mucha atención a eso. Pero lo más importante que era la formación del carácter de Jonás, a pesar de toda esa situación que él vivió, de ser tirado al medio del mar, de estar dentro de la boca del estómago de este pez, todo eso que él vivió no sirvió para formar su carácter.
Porque yo voy a solo parafrasear por razón de tiempo. Cuando termina el libro de Jonás en el capítulo 4, dice que después que Jonás había predicado a Nínive del arrepentimiento, preparó Jehová Dios una calabacera, un árbol, una planta de calabaza, y creció e hizo sombra sobre la cabeza de Jonás, y Jonás se libró de su malestar. Y se alegró Jonás grandemente por la calabacera. Pero luego cuando vino el alba, cuando vino el día siguiente, Dios hizo secar esta calabacera, y estoy parafraseando por razón de tiempo. Y Jonás empezó a tener un malestar enorme. Y él dice, mejor sería para mí la muerte que la vida, dice Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enoja Jonás por una calabacera? ¿Por una planta? Y él respondió, mucho me enojo, Dios, hasta la muerte. Y le dijo el Señor, ¿tuviste lástima de una calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Y yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay hombres, más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios le dice a Jonás, Jonás, tú terminaste haciendo el propósito, pero tu carácter ha quedado exactamente el mismo. Cuando nos ponemos metas y perseveramos en las metas que son contrarias a Dios, tu carácter, en lugar de crecer, va en decrecimiento. Terminas amargado, como vemos aquí en Jonás. Terminas frustrado y hasta echándole la culpa a Dios de tus males. ¿Han conocido a alguien así? Que la vida que vive es producto, consecuencia de su contrariedad a Dios, de su desobediencia a Dios, y hasta se da el lujo de echarle la culpa a Dios. Yo sé que de los que estamos acá, ninguno ha llegado a ese punto. Pero de seguro tú conoces a alguien. ¿Sí? ¿No es verdad? Pero todo es diferente cuando tus metas, las que te has propuesto alcanzar, son motivadas por Cristo. Filipenses 3, versículo 12, dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, sigo hacia adelante para ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también asido, alcanzado por Cristo Jesús. Para desarrollar perseverancia, tus metas deben de ser conforme a las metas de Cristo para tu vida. La meta de Cristo fue la salvación de tu alma y Él lo hizo. Pero la meta de Cristo, que tu carrera sea el liberar completamente tu vida de toda atadura, de todo vicio, de todo lo que te prende, de todo lo que no te permite avanzar. Lo que quiere Cristo, la meta de Cristo es transformar tu hogar, tu matrimonio, hacer de ti alguien que sea cada día conforme más al carácter del varón perfecto, de la mujer perfecta, o sea, de Cristo. Y eso significa un esposo mejor conforme a Cristo, una esposa mejor conforme a Cristo, un mejor hijo de Dios. La meta es que Dios quiere que conozcas la verdad y la verdad te hará libre. Cristo en su plenitud. El apóstol Pablo dice, yo prosigo hacia la meta, hacia el conocimiento del supremo llamamiento de Cristo Jesús en mi vida. Conocer a Cristo, conocer a nuestro Señor. La renovación de nuestro entendimiento para conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Por ese motivo necesitamos desarrollar perseverancia. Y para desarrollar perseverancia, tú debes, en segundo lugar, despojarte de toda carga innecesaria. Para desarrollar perseverancia en las metas que tú tienes trazadas en Cristo, necesitas despojarte de toda carga innecesaria. Despojémonos de todo peso.
y del pecado que nos asedia. Hay algunas cosas que estorban en la carrera y necesitamos quitarlas, despojarnos de ellas. Y no lo va a hacer Cristo por ti. Dice, despojémonos. Es un mandato, es algo que nosotros debemos de hacer. Si no lo hacemos, harán muy difícil y pesada la carga. Harán imposible llegar a los propósitos por los cuales hemos sido alcanzados por Cristo. Debemos despojarnos de los afanes de la vida que constantemente están día y noche hasta que ponemos en la cabeza nuestra almohada y hasta después de ella tocando la puerta de nuestra mente para querer tomar el lugar de supremacía. Los afanes de la vida, y vamos a ver que y veremos que cada día son más. ¿No es verdad que cada día son más presiones que se ponen sobre la vida? Hoy, gracias a Dios, disfrutamos de tantas cosas preciosas, un teléfono móvil que antes no teníamos. Es una bendición, pero cuesta dinero. El teléfono, pero también cuesta dinero mensualmente. Es una presión que antes no teníamos, que hoy hay. Antes no había internet, hoy tenemos internet. Tenemos internet, pero tenemos que pagar por internet. Cada cosa que hoy, gracias al Señor, tenemos como bendición, al mismo tiempo agregado también una presión. La carga en nosotros. Hay quienes ya Dios les ha mostrado su llamado de servir a Cristo y comienzan con mucho ánimo. Comienzan con mucho ánimo generalmente cuando no tienen trabajo. O cuando no tienen nada para hacer. Pero cuando un trabajo aparece e interfiere con su servicio, deciden por su trabajo. Hay a veces personas que Dios necesita dejarlas sin trabajar, porque es la única manera que se congregan. Cuando están solteros, oran y buscan de Dios, vienen a la iglesia, sirven. Bueno, gloria al Señor, eso es lo que debe de hacer. Le piden al Señor por la bendición. O si están casados para tener hijos. Pero el soltero después a veces se casa. Ay, ya no puedo congregarme. Yo ya no puedo tener el compromiso que tenía antes. ¿Ustedes se recuerdan del joven rico? Señor, he guardado los mandamientos. He ayudado a los pobres. Amo a mi suegra con todo mi corazón. De todos los mandamientos que diga, yo he hecho todos. Y le dice Jesús, oh bien, toma tus bienes, véndelos y reparte el dinero a los pobres. Y después sígueme. Dice que el joven de rico se entristeció cuando el Señor le dijo eso. Pero no era que lo que más quería era seguir a Jesús. Lo que más amaba eran los mandamientos de su Señor. Pero quedó evidenciado en ese momento que su amor más grande era sus bienes. Debemos de despojarnos del amor al mundo, amados hermanos. Y quiero ir rápido con esto. ¿Qué horas son ya? Son 3:40, voy rápido. Pero no quiero saltearme muchas cosas. Debemos despojarnos del amor al mundo. La primera carta de Juan capítulo 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están del mundo, que el mundo te ha dado. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y el mundo no me refiero a las personas que no conocen de Cristo, no es el sistema de este mundo que está bajo el maligno. El príncipe de la potestad del aire, el príncipe que gobierna en esos tiempos, que cambia leyes que van en contra de Dios.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y sabes qué? El mundo pasa y nos vamos quedando viejos. Pasan sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Despojarte para correr la carrera que tienes por delante. Pero sobre todo, presta mucha atención a esto. Si no te acuerdas de nada, por lo menos acuérdate de esto. Sobre todo, despójate del pasado y despójate del pecado. Lo vuelvo a repetir. Despójate del pasado y despójate del pecado. El apóstol, como mencioné recién usando el ejemplo de una carrera, como leímos recién, dice, hermanos, en Filipenses, en este caso en el versículo 3:13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, no lo alcancé todavía, no he llegado a la meta. Estoy corriendo la carrera todavía, dice el apóstol Pablo, yo estoy todavía en la carrera, pero una cosa hago. Di conmigo, una cosa hago. Dile otra, una cosa hago. Decirle al que está al lado, una cosa sé. Ahora el que está del otro lado, una cosa sé. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo no sé si tú sabías, pero la palabra olvidar y perdón también son palabras intercambiables en la Biblia. El perdón significa olvidar. Ahora yo me pregunto, ¿quién es de los que está acá ha olvidado aquello que ha perdonado? No, ¿verdad? No es que lo saquemos de nuestra memoria porque no tenemos esa capacidad, pero presta atención, es mirar el pasado desde una perspectiva diferente. Presta atención. Porque cuando nosotros nos convertimos, no es que Dios hace como Men in Black. ¿Se recuerdan los hombres de negro? Cuando se encontraban. Yo mire lo que les vengo a hablar a ustedes. Bueno, estamos en la era de los extraterrestres, ¿no es así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba con las personas que veían a los extraterrestres y que venían? ¿Qué era lo que pasaba? Ellos con su lente, ¿no es así? Hacían una luz y ¡paz! Se olvidaban de todo lo que habían visto. Ahora estamos en los tiempos extraterrestres, no tiene que mirar nada más. A otro adelanto. Pero ¿no es verdad que no ocurre eso cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo? Nos recordamos, ¿no es verdad? Si no, no somos seres humanos, salvo que alguien haya tenido una situación que le causó amnesia, claro, está bien, pero no. Tú te recuerdas de las cosas que te sucedieron, de tu pasado. ¿Sí o no? Dejando lo que queda atrás. Es que tú vas a ver con una perspectiva diferente a lo que veías anteriormente. Porque ahora tú estás en una nueva posición espiritual, tú ahora estás en Cristo Jesús. Tú has sido trasladado, estabas en las tinieblas, pero ahora estás en la luz admirable de Cristo. O sea, tu pasado lo pasas a ver de una forma diferente. Dice, dejando lo que queda atrás. Si quieres perseverar en la carrera, deja el pasado atrás. Aquellas cosas en las cuales tú pecaste y en aquellas cosas en las cuales tomaste decisiones equivocadas, aquellos errores que cometiste graves. Tú no puedes retroceder en el tiempo para en esa situación cambiar y hacer de cuenta y nunca haber hecho lo que hiciste. Mas tú puedes sí ir a ese tiempo y arrepentirte de la mala decisión, arrepentirte del pecado que has hecho, arrepentirte delante del Dios que has pecado y pedirle perdón al Dios Santo, el cual has transgredido su ley, y pedirle perdón a las personas a las cuales tú heriste, si es que tienes la oportunidad. Tú antes no tenías esa posibilidad.
Mas ahora tú estás viendo el pasado diferente. Tú ves el pasado como no algo para ser cambiado, pero un lugar de donde Cristo te sacó, de donde Cristo te tenía, del lugar donde estabas, pero ahora donde el lugar donde te tiene. El pasado ahora es el testimonio de la gloria de Cristo en la vida de un pecador, el cual ha sido renovado por el poder del Espíritu Santo. Es un testimonio de la gloria de nuestro Señor. Que yo estaba perdido, muerto en mis delitos y pecados. Estaba en la tiniebla, en lo peor del lodo, sucio. Mas el Señor me rescató y me trasladó. Yo me arrepiento, Padre, porque tú me estás mostrando este amor tan grande. Pedirle perdón a las personas que has herido. Tener un cambio de actitud. Porque el arrepentimiento sin cambio de actitud es mero remordimiento. El arrepentimiento involucra, para hacer un arrepentimiento bíblico, un cambio en mi actitud. El que robaba ya no roba más. El que fornicaba ya no fornica más. El que adulteraba ya no adultera más. Eso se parte de su pasado. Deja que los errores del pecado del pasado queden como testimonio de donde Dios te sacó y no el lugar al cual tú ya perteneces, porque ya no perteneces ahí. No los traigas a tu carrera. Presta atención. No los traigas a tu carrera como si nada hubiese ocurrido en tu vida. El acusador y el que condena no es Dios, es Satanás. Y en el momento que tú te arrepentiste sinceramente de tus pecados te han sido perdonados. Tú dices, pero la persona a la cual herí no me perdona. Tú no puedes controlar la decisión de las personas, mas tú puedes controlar tus decisiones. Vete y no peques más, para que no te venga un mal mayor. No solamente de aquellas cosas que hemos hecho y han herido a Dios, transgredido su ley y a los demás, sino que debemos dejar también en el pasado las heridas, los abusos, las injusticias que han cometido en contra de nosotros en nuestro pasado. Nosotros no podemos tomar a todos de la misma manera, porque aquí nosotros tenemos diferentes historias. Yo no conozco la historia aquí de todos, mas yo conozco la mía. Yo no sé si aquí alguien fue abusado sexualmente cuando era niño, no lo sé, no sé. Yo no sé si alguien aquí de repente en un momento de desesperación tomó una decisión y abortó. No lo sé, no sé. Pero yo quiero decirte que si tú quieres correr la carrera desde el lugar de víctima, puede parecer muy agradable, pero lo único que te hace es dejarte estancado. Yo quiero que esto lo tomemos muy en serio. Porque inclusive a las personas que han pasado las peores situaciones en su vida, algunas que ni se comparan a las nuestras, hasta esas personas también es requerido de parte de Dios que le pidan perdón a Dios. Y nosotros pensamos que a veces como una persona ha sufrido mucho, es mejor dejarla en su posición de víctima. No, mi amado hermano. No se puede construir nada. No es un fundamento que sostenga absolutamente nada duradero, la victimización. Nosotros escuchamos a veces testimonios, ¿verdad? En iglesias, ay, porque me hicieron esto, me hicieron lo otro. Y precioso, hasta lloramos con testimonio y lloran las personas. Y ahora el Señor me sanó porque me abusaron. Gloria al Señor. Pero, ¿y tu conversión? ¿Tú le pediste perdón a Dios?
Porque antes de tú ser víctima, tú eres victimario. Porque si tú no le pides perdón a Dios, eso va a continuar contigo en la carrera. No creas que la victimización facilita la carrera, lo que hace es aumentar tu rencor. Nada justifica, presta atención, lo que te hicieron. Nada justifica lo que te hicieron o lo que me hicieron. Nada lo justifica. Pero tampoco nada justifica que te mantengas preso por algo que cometieron en contra de ti. ¿Cuándo tuviste la víctima? Yo sé que en la justicia humana falla, pero ¿cuándo tuviste la víctima presa y el victimador suelto? Cuando tú te pones en el lugar de víctima, aumenta tu rencor, aumenta tu ira, tú no perdonas y tú te has hecho preso de eso. Has quedado encadenado, pero tú tienes la llave para salir de esa prisión. Y es la misma llave que te liberó a ti de tu esclavitud. Es el perdonar a aquellos que te han hecho mal. Y tú puedes decir, no se merece que lo perdones, pero tú te mereces vivir de la forma que estás viviendo, acarreando esa situación que pasó hace 15 años atrás, hace 20 años atrás, como si la estuvieras viviendo hoy, y tu victimador contento de la vida. Perdona de la misma forma que tú has sido perdonado. Tú no le estás haciendo un favor al perdonar al que te ha hecho algo. Tú te estás haciendo un favor a ti mismo. Porque el quien no perdona las ofensas a quien lo ha ofendido, Dios tampoco lo perdona a él. Y Dios no pone esto como una carga de sufrimiento, sino como una forma de decir, hazlo porque ahí está tu verdadera libertad. Perdona. Suelta esa persona. ¿Por qué estás acargando con eso tantos años si quieres correr una carrera libre? Deja el pasado atrás, perdona y deja que Dios se encargue del resto. ¿Tú conoces ese pasaje que dice las justicias del Señor? ¿Quién es mejor justiciero? ¿Tú o Dios? ¿Quién? Dios. La justicia que yo debo de hacer es perdonar como yo he sido perdonado. Orar por quienes me maldicen. Bendecir a quienes me desean el mal. Cuesta, pero es la manera en la cual mi alma puede correr tranquilamente la carrera, despojándome de todo peso que me estorba y es innecesario. Pero despójate del pecado, porque si tú estás coqueteando con el pecado te va a terminar venciendo. Y por último, Dios no ha prometido, presta atención, Dios no ha prometido que la vida sería fácil. El que te dijo, ven a Cristo y para de sufrir, te mintió. Y tú como lo que quieres es parar de sufrir, pero no seguir a Cristo, le creíste. Dios no prometió que la vida fuese fácil. Es más, una de las promesas del Señor dice, en el mundo vas a tener problemas. ¿Se acuerdan? Por eso Jesús también nos enseña que a través de las diferentes pruebas de la vida, la perseverancia es forjada. Como leíamos en el versículo 3 de Hebreos 12, considerar aquel. ¿Cuál es aquel?
considerad a aquel. ¿Cuál aquel? A Jesús. Que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad a aquel que perseveró para que nosotros podamos perseverar y nuestro ánimo no se canse. El autor de Hebreos nos pide que consideremos a quién más mejor que podemos hacer que a Jesús, aquel que sufrió tal contradicción y tal prueba. Porque nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Romanos capítulo 5, desde el versículo 1. Hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce perseverancia. Las pruebas en nuestra vida, desde la perspectiva de Dios, tienen el propósito de forjar el carácter del cristiano, de forjar la perseverancia, la capacidad de permanecer igual bajo gran presión y delante de las grandes dificultades. Yo quiero preguntarte, ¿eres tú una persona perseverante? ¿Te consideras a ti mismo como una persona que en aquellas cosas que saben que son necesarias para su vida, importantes para su vida y para su familia, persevera, permanece, resiste en el medio de la presión o debajo de gran presión o no? Por eso, pon los ojos en Jesús. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús perseveró y fue su aliento el llegar a la meta, el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la meta? Que la salvación del ser humano y su reconciliación con Dios sea posible. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Jesús perseveró porque la meta que tenía por delante era más importante. La amaba más que cualquier sufrimiento, frustración o vergüenza que estaba pasando en el presente. Porque tú persistes en aquello que tú más amas. Tú perseveras para llegar al final en aquellas cosas que tú consideras para ti que son más importantes. Ese es un clarísimo ejemplo. ¿Cuáles son las cosas que tú sabes
que son más importantes para Dios en tu vida? Tu crecimiento espiritual, tu matrimonio, el tú ser formado como un esposo de Dios, una esposa de Dios, un padre, una madre. Esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Que no te mantengas en el mismo lugar, sino que corras la carrera y vayas avanzando. Pero va a depender de qué cosas son las que tú más amas. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que tú más amas hoy? ¿Es verdad que amas tu familia? ¿Estás perseverando? Porque no son tiempos fáciles para la familia. ¿Tú amas la salvación que Cristo te ha dado? ¿Estás perseverando en el crecimiento espiritual o eres alguien inconstante en los caminos de Dios? Lo que más amas va a ser tu meta. Porque tu corazón está en donde está tu tesoro. Ahí se va a volcar todas tus energías, tu perseverancia, todos tus recursos para alcanzarlo. Vamos a ponernos de pie e inclinar nuestras cabezas.